Gloria a Dios. Hay grandes recompensas, pero hay que permanecer. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la predicación de este día. Sabemos que el tiempo va rápido, gloria a Dios, pero sabemos que también Dios quiere bendecir a su pueblo, a su iglesia. Vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo. Esta parte es muy importante reconocer quién es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos un Dios que es un Dios único, pero que es un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es un solo Dios. A veces no lo podemos explicar. Muchas veces yo lo explico así. Es como el agua, ¿verdad? El agua está en tres estados: es sólido, líquido y gaseoso. Y los tres son diferentes, pero los tres es uno solo, es uno mismo. Bueno, pues así es Dios. A lo mejor no lo podemos entender con nuestra mente, que es finita, que es pequeña, pero así Dios se reveló. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el Dios Elohim, poderoso Dios trino. Es un Dios que es tres, pero que a la vez es uno. Amén. Y hoy estamos hablando del Espíritu Santo. Hemos estado hablando los últimos domingos acerca del Espíritu Santo y queremos conocerlo más. Entonces acompáñenme, vamos hoy al libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 7 de Hechos, 7:54 al 60. Hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué un hijo de Dios, por qué un cristiano necesita ser lleno del Espíritu Santo? Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 7 versículo 54 y vamos a leer hasta el 60. En algunas Biblias dirá ejecución de Esteban. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a Dios. Hoy vamos a tomar, para hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, tomaremos el ejemplo de Esteban. Tuvo este discípulo de Cristo, este discípulo del Señor, tuvo el honor, quiero decirte, de ser el primer mártir cristiano que está escrito o narrado en la Biblia, ahí en el libro de los Hechos. Esto comenzó cuando apenas estaba comenzando la iglesia de Cristo. Había comenzado el día de Pentecostés y la iglesia estaba creciente. Y leímos aquí en este pasaje cómo Esteban, que se levantó a predicar, que era un predicador, un evangelista, que Dios lo estaba utilizando grandemente, y sobre todo que estaba lleno del Espíritu Santo. Pues vamos a tomar su ejemplo para entender qué es esto de ser llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a ver quién era Esteban. Si vemos algunos antecedentes, aunque no hay muchos acerca de la vida de Esteban, solamente el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los Hechos hablan de Esteban.
podremos decir algunos antecedentes de su vida. Por ejemplo, dice ahí que en el capítulo 6, un poquito antes, en el capítulo 6, narra la historia de que la iglesia estaba creciente, había crecimiento de discípulos y había crecimiento de la iglesia en poder, y dice la escritura, dice el antecedente, que hubo una murmuración, murmuraron, dice ahí, los griegos contra los hebreos, contra los judíos que había en la iglesia. La murmuración era de que decían que sus viudas de los griegos no estaban siendo bien atendidas en cuanto a la comida. Y bueno, esto quiero decirles, esto de la murmuración pues solo pasó en la iglesia primitiva, porque esto de la murmuración pues ya no pasa en la iglesia de hoy, gracias a Dios, y menos en Jesucristo gobierna. Gloria a Dios, gracias a Dios damos por esto. Pero bueno, eso pasó allá en la iglesia primitiva, ahí en Jerusalén, y dice que se levantó una murmuración, y dice que se levantan los 12 apóstoles. Entiendo que si había una murmuración de griegos contra hebreos, contra judíos, recuerden que los primeros 12 apóstoles eran judíos, pues ellos se levantaron y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de orar y dejemos de estudiar la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Eso es la labor pastoral. Ellos como pastores ahí en la primera iglesia, los 12 apóstoles, ellos su dedicación era orar y estudiar la palabra de Dios para enseñar a los discípulos, a la iglesia, la palabra de Dios. Ellos en eso estaban metidos, era su ministerio. Entonces ellos dijeron: bueno, escojan a 7 discípulos que sirvan a las mesas. Eso está escrito ahí en el libro de ahí en Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 3, y pusieron 3 requisitos. Vamos a ver esos 3 requisitos que les pusieron en Hechos 6, 3. ¿Qué dice? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Gloria a Dios. Miren, dijeron: no, ¿saben qué? Necesitamos que vamos a buscar a 7 discípulos para que sirvan a las mesas. Pero esos 7 discípulos no podían ser cualquiera. Tenían que tener estos 3 requisitos que acabamos de leer. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que tener buen testimonio y tenían que ser llenos de sabiduría. Amén. O sea, no era cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Aquí podemos entender que no es cualquier cosa servir a Dios, aunque sea lo que sea, aunque sea el servicio más insignificante. Dice aquí, ellos dicen, iban a servir mesas. Bueno, pues tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién era Esteban? Bueno, en primer lugar, Esteban significa victorioso. Ese nombre significa victorioso. Él dice en la historia que él estudió también a los pies de un maestro, de un rabino, de un fariseo, de un doctor de la ley que se llamó Gamaliel. Al igual que el apóstol Pablo, él estudió a los pies de Gamaliel, de un rabino, repito, doctor de la ley y fariseo. Pero dice que él, como hebreo, él aceptó y reconoció y vino a los pies de Cristo en los primeros años de la iglesia. Comenzó entonces el ministerio de Esteban, comenzó sirviendo mesas, y bajo este ministerio, que pudieras verse como que algo muy sencillo o algo muy básico, Dios le levantó posteriormente y lo llenó de gracia, lo llenó de poder, ¿verdad? Porque dice más adelante que él hacía prodigios y milagros y señales. Entonces, aquí que podemos ir aprendiendo sobre la vida de Esteban. Bueno, pues que el servicio a Dios pues no comienza, ¿verdad?, haciendo grandes señales y milagros, sino comienza limpiando baños, barriendo, trapeando el templo,
sirviendo a los hermanos, trayendo tus ofrendas a la casa de Dios, ¿verdad? A la iglesia. Y entonces Dios te va a honrar dándote un ministerio más poderoso, más grande. Y así le pasó a este discípulo de Cristo que estamos hablando hoy, que es Esteban. Amén. Dice la Escritura que si somos fieles en lo poco, el Señor nos pone en más, nos pone en mucho. Amén. Entonces, Esteban fue un cristiano lleno del Espíritu, ¿verdad? De inicio, por lo que vemos aquí, de inicio a fin de su vida. Por lo que entendemos aquí, la vida de Esteban no fue una vida muy larga, pero eso sí, fue una vida que tuvo mucho fruto. Fue algo así como la vida de nuestro Señor Jesucristo, yo lo comparo como la vida de Juan el Bautista, que no duraron mucho. ¿Cuánto vivió en este mundo nuestro Señor Jesús? Fueron 33 años y medio cuando lo mataron en la cruz. Amén. Sabemos que resucitó y ascendió al cielo, pero su vida en este mundo fueron 33 años y medio. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. A Juan el Bautista, pues, vivió todavía menos que nuestro Señor Jesús. Ha de haber vivido, ¿qué les gusta? 31 años, 32 años cuando lo mataron, cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero fue una vida llena de poder de Dios, fue una vida llena de fruto. Amén. Aquí yo podría pensar y podría meditar, bueno, pues ¿para qué queremos una vida larga, pero sin frutos, verdad? Qué importante, ¿verdad? Es que llevemos fruto para Dios, que tengamos los frutos del Espíritu Santo, que haya ese fruto del Espíritu Santo en la vida de un discípulo. Amén. Y también en el capítulo 6 está escrito que Esteban, por servir con poder a Dios, dice que fue apresado. Fue apresado y por medio aún de falsos testimonios. Estamos viendo el ejemplo de Esteban, que era un hombre, un discípulo lleno del Espíritu Santo. Dice que por falsos testimonios lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque él predicaba en la llenura o con la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 7, después, ahí se los dejo de tarea, es un capítulo largo, es un sermón que hace Esteban delante de los fariseos, delante de los religiosos. Dice que se avienta un sermón que al final de ese sermón, pues dice que crujían los dientes los que lo estaban escuchando. Ese sermón, si ustedes lo leen ahí en el capítulo 7, van a ver que empieza a hablarles en este sermón a todos los que estaban en ese lugar, a los sacerdotes judíos del Sanedrín, a los hebreos que no se habían convertido a Cristo. Les empieza a hacer toda la historia de lo que es el pueblo de Israel, pasando desde Abraham, después por Moisés, etcétera, por los profetas, y al final los dos últimos versículos de ese gran sermón, pues entonces les hace ver que Jesucristo era el verdadero Mesías y que ellos lo habían mandado matar, lo habían crucificado, no lo habían aceptado, lo habían rechazado, y por eso dice que crujían sus dientes en contra de él. ¿No ha visto cómo los perros, verdad, cuando están enojados o cuando quieren pelea o cuando quieren atacar, cómo crujen los dientes? ¿Verdad? Bueno, pues así dice la Escritura, que como perros estaban crujiendo los dientes en contra de este discípulo de Cristo, que solamente lo único que estaba haciendo era predicarles el evangelio de Cristo. Amén. Una verdad muy importante es que los religiosos lo querían matar como a Jesús. Amén. Y por cierto, no toda la gente nos va a querer escuchar acerca de Jesucristo. Un corazón que está endurecido no escucha la voz de Dios. Un corazón que no tiene el Espíritu de Dios no escucha la voz de Dios. No entiende, por ejemplo, el mover de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo, lo más lógico, lo más es que te va a aborrecer.
lo más seguro es que te va a aborrecer a ti, que tú que estás lleno del Espíritu Santo, como es el caso aquí de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero los que lo estaban escuchando lo aborrecieron, no querían escucharlo. Dice que se taparon los oídos. Esteban les estaba predicando lleno del Espíritu Santo, pero a pesar de eso, la gente no lo quería escuchar. Los sacerdotes, los fariseos, los religiosos no querían escuchar a Esteban, a pesar de que Esteban les predicó lleno del Espíritu Santo, les predicó con el poder de Dios, les predicó lleno del amor de Dios. Aún así, no lo quisieron escuchar. Fíjense que era tanta la llenura del Espíritu Santo en la vida de Esteban, que Esteban tenía un corazón sobrenatural. Dice que él murió apedreado, pero murió orando por aquellos que lo estaban apedreando. Amén. A veces cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, ahorita veremos algunas formas de ser lleno del Espíritu Santo, pues a veces nosotros queremos venganza, ¿verdad? Y nos dicen cualquier cosa y luego ¿qué traes, verdad? Y queremos defendernos y queremos venganza. Fíjense cómo murió Esteban, para que vayamos entendiendo lo que es ser lleno del Espíritu Santo, lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Como nuestro Señor Jesús, cuando fue a la cruz, ¿verdad? Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona, el Señor perdonó a sus detractores, a los que lo estaban crucificando, a los que lo escupieron, a los que le dieron de azotes, a los que le arrancaron la barba, a los que lo atravesaron. O sea, a todos el Señor los perdonó ahí en la cruz. Bueno, lo mismo hizo aquí este discípulo Esteban. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando de hoy, el día de hoy. Es el ejemplo. Esteban es un ejemplo para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia, de que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Es un gran ejemplo para nosotros, Esteban. Y repito, él tuvo el honor de ser el primer mártir cristiano que habla el libro de los Hechos. Amén. Porque recuerden que Juan el Bautista todavía no había nacido la iglesia de Cristo. Fue el último. Jesús dijo que había sido el último y el más grande de todos los profetas. Fue Juan el Bautista. Gloria a Dios. Entonces, pero fíjense, si vamos al versículo 58 que leímos, amén. Si podemos poner otra vez la primera escritura, por favor, ahí en Hechos 7:58. Bueno, vamos a ponerle 7, pero vamos a ver el 58. Dice, fíjense lo que dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Gloria a Dios. ¿Sí saben quién es ese Saulo o quién fue ese Saulo? Más adelante, ese joven, ese Saulo que dice ahí, se convirtió más adelante en el apóstol Pablo. Amén. Y en ese tiempo, Saulo estaba de acuerdo en la muerte, estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. Y Saulo siguió un tiempo todavía persiguiendo a la iglesia, hasta que el Señor lo encontró, lo tumbó de un caballo ahí en el camino a Damasco, que quería ir a apresar a más cristianos. Y el Señor se le presentó y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo: Señor, pues ¿quién eres tú? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quiero decirles con este suceso ahí en la muerte de Esteban? Dice ahí que sus ropas, o sea, la unción de Esteban fue echada a los pies de Saulo. O sea que fue transferida la unción, la llenura del Espíritu Santo que había en Esteban, fue transferida al más grande de los apóstoles, que se convirtió más adelante, que fue Saulo, y que cambió su nombre por el apóstol Pablo.
el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el que tuvo revelación de muchos de los misterios, el que escribió toda la doctrina ahí en Romanos, el apóstol Pablo. Él por transferencia recibió la unción que traía Esteban. O sea que ¿qué quiero decirles con esto? Que a pesar de que Esteban su vida no fue muy larga, pero sí fue con mucho fruto. Es más, fue transferida esa unción al apóstol Pablo. El Señor se llevó a Esteban. Amén. Dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio a Jesús mismo ahí esperándolo. Ya lo estaba esperando el Señor. Tuvo esa visión, vio una puerta abierta en el cielo. Y por eso, como ellos no podían ver eso, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y los demás no tenían ni siquiera el Espíritu Santo, pues ellos crujían en su carne, en su odio. Repito, a veces porque estás lleno del Espíritu Santo, porque tienes al Espíritu Santo, porque eres un cristiano, la gente te va a odiar, no todos te van a querer, no todos te van a amar. Y eso le pasó aquí a Esteban. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo la vida de Esteban todavía fue más fructífera. Toda esa unción que traía él se la pasó al apóstol Pablo. O sea que todo lo que logró también al apóstol Pablo fue gracias a la unción que hubo, a la llenura que hubo en Esteban. Amén. Entonces, aquí ya les di los antecedentes de quién fue Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Verdad? Fue una vida fugaz, pero llena de fruto para Dios. Entonces, ¿pero por qué? Porque dice ahí la Escritura que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces aquí la pregunta que nos podemos hacer el día de hoy es: ¿qué requiero? ¿Qué necesito en mi vida para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo lograr esto que pasó en la vida de Esteban, que es nuestro ejemplo? ¿Qué requiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo logro ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Y ser fructífero para Dios, para el servicio a Dios, en donde sea, ¿verdad? Sirviendo mesas, enseñando la palabra, en la oración, orando, amén, como los apóstoles, en lo que sea, en cualquier ministerio que el Señor te haya dado, cualquier trabajo para el Señor. O sea, tienes que tener la llenura del Espíritu Santo y va a haber fruto, amén, porque Dios nos dice la palabra que Dios no es injusto para no darnos su bendición conforme a lo que hayamos trabajado. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo lograr lo que alcanzó Esteban? ¿Cómo puedo lograr ser lleno del Espíritu Santo? Que eso es la predicación de hoy. Bueno, escribí 10 cosas importantes que yo veo en la vida de Esteban para que fuera lleno del Espíritu Santo. La primera, y bueno, esto es para los que nos ven por primera vez, para los que no están muy duchos aquí en la palabra, lo primero que tienes que hacer es, primero que nada, es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Aceptar a Cristo como tu Salvador, como el Mesías verdadero, como el Hijo de Dios hecho carne, que fue y pagó por tus pecados en la cruz. Lo primero que tienes que hacer es aceptarlo, a Jesús, en tu corazón. En segundo lugar, tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar en lo personal nuestro Pentecostés, como hemos visto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo el día que nace la iglesia fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Bueno, tú y yo tenemos que buscar nuestro Pentecostés. Amén. Cada uno de nosotros tiene un Pentecostés, tiene un día en el cual el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Tenemos que buscar la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, amén, en nuestra vida. ¿Cómo lo estaban buscando los discípulos que estaban ahí esperando, los 120,
que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, pues ¿qué estaban haciendo? Pues estaban orando. Entonces, ¿cómo buscamos nuestro Pentecostés? Bueno, tenemos que buscarlo en oración, orando, pidiendo al Señor que se manifieste, pidiendo al Espíritu Santo que se manifieste en nuestra vida, que nos llene el Espíritu Santo. Esa sería el segundo punto con el cual podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, nosotros buscando nuestro Pentecostés. El tercer punto, yo le puse ahí, que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Dice ahí que Esteban tuvo una visión un poquito antes de ser apedreado. Dijo ahí en el versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos. Amén. Literalmente, acuérdense que los cielos abiertos tuvo una visión espiritual. Nosotros estamos en un mundo físico, pero hay un mundo espiritual. Amén. Dios es espíritu. Y en el mundo espiritual, amén, que es en otra dimensión, no es en nuestra dimensión física, en esa dimensión espiritual dice que se abrieron unas puertas. Recuerden que lo que no se ve a veces es más real que lo que vemos. Gloria a Dios. Aquí, bueno, podríamos decir muchas cosas científicas, pero lo espiritual es más real que eso es lo que les puedo decir ahorita, es más real que lo físico. ¿Y qué vio aquí Esteban? Dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, es Jesucristo, así se le llama también el Hijo del Hombre. O sea que el tercer punto importante es que nuestros ojos estén puestos, nuestra visión estén puestos en las cosas de arriba, en Jesucristo que está a la diestra del Padre. Nuestra visión sea puesta en el cielo, no nada más en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto, para llenarnos del Espíritu, para ser llenos del Espíritu Santo, es que mantengamos el fuego encendido del Espíritu Santo continuamente en nuestra vida. Vemos que en el tabernáculo, es más, creo que lo compartimos el domingo pasado, en el tabernáculo había un candelero que tenía que ser encendido por medio de aceite, tenía que traerse aceite continuamente para que estuviera encendido y no se apagara esa luz en el tabernáculo. Bueno, pues nosotros tenemos que mantener encendido el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Debemos de buscar la llenura del Espíritu de Dios todos los días. Una vez se acercó, le dijo, escribió el apóstol Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos, y le dijo, no dejes de avivar, dice, aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. ¿Por qué creen que le habrá dicho Pablo a Timoteo eso? Porque yo creo que vio Pablo como que se le estaba apagando el fuego aquí a su discípulo Timoteo. Le dice, aviva el fuego que Dios ya te dio. Y a veces tenemos, Dios ya nos dio cosas, pero nosotros no las tenemos avivadas. Tenemos al Espíritu Santo, pero lo tenemos ahí restringido, lo tenemos entristecido, no lo tenemos, por muchas razones, no lo tenemos avivado. Y de nosotros depende que nosotros avivemos el Espíritu Santo todos los días. En pocas palabras, no es suficiente con que un día tengamos un Pentecostés, un día de Pentecostés. Continuamente tenemos que estar buscando nuestros días de Pentecostés, que viaje el Espíritu Santo y que nos llene. Amén. Que avivemos el fuego. ¿Por qué? Porque se puede apagar. Y eso solo el Espíritu Santo, teniendo una vida espiritual, una vida en el Espíritu, andando en el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a la quinta. La quinta, el quinto punto que yo veo importante para mantenernos llenos del Espíritu Santo es que tengamos una fe creciente. Dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que es necesario que estemos leyendo la Escritura,
estudiándola, memorizando la palabra de Dios todos los días. Si abres la Biblia un ratito nada más los domingos, pues no creas que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí voy bien? O me regreso para volverlo a explicar. ¿Voy bien o le sigo o ahí le paro? ¿Cómo ven? ¿Qué necesitamos? Necesitamos continuamente que nuestra fe vaya creciendo, que sea una fe creciente, como decía nuestra hermana en la reflexión, ¿verdad? Que vayamos hacia adelante, para adelante, no importando de lo que ya vivimos anteriormente, es adelante. Una vez compartí una predicación, si la pueden recordar, acerca de que lo importante es cómo terminamos, no cómo comenzamos. Amén. Gloria a Dios, porque muchos comienzan muy bien, muy padre, como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, pues sí, comenzaron muy padre, le echaron ganas, predicaron, se esforzaron, ¿verdad? Se santificaron, dice, pero tengo algo contra ustedes. ¿Qué es esto? Pues dejaron su primer amor. Gloria a Dios, como alguien me puso ahí en la tarea, ¿verdad? Que fueron dejando el primer amor poco a poco hasta que ¡pum!, se extinguió. Ese me gustó. Gloria a Dios. Tenemos que buscar tener una fe creciente. Amén. No abras tu Biblia nada más el domingo. Tienes que abrirla todos los días. Ponte a leer la palabra. Dale tiempo al Señor. Dale tiempo al Espíritu Santo. Dale tiempo a la palabra de Dios para que la palabra de Dios te hable. Dale tiempo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te hable. Ora a Dios en el Espíritu para que el Espíritu Santo te pueda hablar, te pueda llenar. Pero eso es todos los días, no es nada más el domingo. Y peor tantito, ¿verdad? Si faltas un domingo, pues entonces te vas a los 15 días y ahí quieres llegar y quieres abrir la Biblia y quieres que Dios te hable, que Dios te llene, que Dios te bendiga. Pero no le estás haciendo, no estás avivando el fuego en tu vida. Entonces el fuego está. Eso le pasó a las vírgenes insensatas. Se les apagó. No se llenaron del Espíritu Santo, no estuvieron preparadas para la venida y se quedaron en el arrebatamiento. Así muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque no tienen avivado el fuego del Espíritu Santo. Amén. En sus vidas. Gloria a Dios. No esperes que ser lleno del Espíritu Santo si le dedicas nada más un versículo a la semana, al leer un versículo, y eso porque te lo estamos leyendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al sexto. Haz morir los deseos de la carne en tu vida. Amén. Ya vimos el Romanos 8, lo estuvimos estudiando el domingo pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer morir la carne, dejar los pecados que sabes que te alejan de Dios. Todas esas obras de la carne que nos alejan de Dios. Caminemos en el Espíritu, pero en un espíritu de santidad. Dice Hebreos, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin una vida en santidad. Si tú permites que los deseos de la carne, ¿verdad? Si tú los alimentas, pues tu carne va a estar fuerte y tu espíritu débil, porque acuérdense que hay una guerra. No se llevan bien el Espíritu de Dios y la carne. La carne, estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. No son cuates, no son amigos. La carne y el espíritu no se llevan. No puede habitar no podemos hacer una tregua, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Un poquito de carne y un poquito de espíritu, ¿verdad? Pues ahí me la llevo campechaneada, ¿no? Pues no. Dice, hagamos morir las obras de la carne. La carne, el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y es paz. La carne, si tú te va a matar espiritualmente, si tú la alimentas a tu carne, si alimentas esos deseos carnales que hay en tu vida,
y que todos tenemos, y que ya dije que no nos vamos a poder deshacer de ellos hasta que venga Cristo, hasta que nos vayamos al hoyo, hasta que nos muramos, ¿verdad? O sea, la carne va a estar ahí y siempre va a tener ganas la carne de pecar, pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que hacer morir la carne por medio del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que vivir espiritualmente. Gloria a Dios. 7. Si vamos en el 7, ¿verdad? Mantén tu fe a pesar de las circunstancias, algo de lo que vimos hace rato. Fíjense las circunstancias de Esteban, porque hoy el ejemplo es Esteban. Si habían pensado en Esteban como un ejemplo de llenura del Espíritu Santo, fíjense lo que le pasó a Esteban. Por estar lleno del Espíritu Santo, por dar un buen testimonio. Era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel. Tenía gracia, la gracia de Dios. Tenía un espíritu de sabiduría. ¿Qué le hicieron? Lo metieron a la cárcel por andar predicando la palabra. Es más, le levantaron falso testimonio en su contra. Qué feo es, ¿verdad? De que tú andas haciendo cosas buenas y luego te andan creando cuentos y levantándote falsos testimonios. Qué terrible que te anden levantando falsos testimonios para destruirte. A pesar de las circunstancias, miren, Esteban, hecho y derecho, lleno del Espíritu Santo, hasta el último momento de su vida, dice que se hincó y se puso a orar por los que lo estaban apedreando. Gloria a Dios. ¿Vio la gloria de Dios tan grande? Eso es parte del ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estás viendo la gloria de Dios? Que entonces tienes un espíritu sobrenatural, un corazón sobrenatural. Señor, bendícelos. Estos canijos, bueno, ni siquiera les dijo canijos. Señor, bendícelos, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y saben qué pasó con ese perdón? Y esto me lo reveló a mí el Espíritu de Dios. Dio vida al apóstol Pablo, porque si no el apóstol Pablo hubiera sido condenado por ese pecado tan terrible, pero él lo perdonó, lo liberó. Gloria a Dios. Esteban liberó al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo fuera lo que fue. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me están entendiendo, hermanos, amigos? Gloria a Dios. Mantén tu fe a pesar de las circunstancias. A Esteban lo mataron, pero mantuvo su fe hasta el último momento. No los maldijo, ni maldijo a Dios, ni dijo, ay Dios, pues qué gacho eres. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y te sirvo y todo, y pues mira, me están matando. Pudo haberlo dicho, no, pero no. Hasta el último momento de su vida, Esteban fue fiel, permaneció. Gloria a Dios. Amén. Damos gloria a Dios. ¿Das gloria a Dios ahí en tu casa? Gloria a Dios, ¿no escuché? Gloria a Dios. Y allá los escuché. Amén. Vía la red, pero gloria a Dios. 8. No, ya fue el 8, ya dijimos. Va el 9. Ten un buen testimonio. Vamos en el 9. Ten un buen testimonio. Dice que Esteban tenía un buen testimonio. Escojan a 7 discípulos que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios? Ten un buen testimonio. No nada más en la iglesia, porque muchos tienen a veces muy buenos testimonios en la iglesia. Llegan con cara de ángeles, de santos, ahí en la iglesia. Oran, cierran los ojos, alaban al Señor. Pero salen de la iglesia y son unos demonios. Se les olvida que son cristianos. Son cristianos de domingo. Solo el domingo se acuerdan que hay que leer la Biblia. Solo el domingo se acuerdan que hay que alabar a Dios.
Solo el domingo se acuerdan que hay que buscar de Dios en oración. Y salen y ya se andan peleando ahí con el primero que se encuentran en la calle. La gente anda en estos tiempos de pandemia, la gente anda muy violenta. Hay un espíritu terrible de maldad. Si no tienes el Espíritu Santo, no la vas a hacer. Si no tienes a Jesucristo en tu vida, no la vas a hacer. La maldad del hombre se va a incrementar, y dice que el amor de muchos se enfriará. Necesitas el poder de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios. Ten un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Tengamos un buen testimonio. Pero eso solo viene cuando estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. 10. Aprende a perdonar. Ya hablamos un poquito de esto. Aprende a perdonar a quien te ofende, a tus enemigos, a nuestros enemigos. Esteban perdonó y pidió a Dios que perdonara a los que lo estaban apedreando. Verdaderamente, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vemos todo lo que había en Esteban, la llenura del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando de hoy. Vamos concluyendo. Es necesario, para estar llenos del Espíritu Santo, rendirnos al Espíritu Santo por completo. Permitir que el Espíritu Santo nos dirija y nos llene a donde Él sabe, y nos lleve más bien, y nos lleve a donde Él sabe que es lo mejor para nosotros. Con respecto a nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que bajó el Espíritu Santo, y Jesús hasta ese momento Él fue lleno del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo, pero Jesús todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba en Jesús. Espero que me entiendan esto que les voy a compartir. Pero solo hasta que vino el Espíritu Santo, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús en ese momento cedió el control de su vida al Espíritu Santo. Porque dice la palabra, es más, creo que la tenemos en Mateo 4:1. Vamos a leerla, Mateo 4:1. Jesús fue lleno del Espíritu Santo ahí en el Jordán, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre su vida. Y entonces, fíjense lo que hizo Jesús con respecto al Espíritu Santo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, el día de su bautismo, cedió el control de su vida al Espíritu Santo. Por eso los milagros y el poder de Jesús se empezaron a manifestar a partir de ese día. Dice que cuando Jesús regresó del desierto, porque se fue 40 días, el Espíritu Santo lo llevó. No se fue Jesús porque quiso irse al desierto, no, dice el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo en ayuno, nuestro Señor Jesús. Y dice que cuando regresó del desierto, entonces regresó lleno del poder, ¿verdad? Y de los milagros del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ojo, a veces, o no a veces, también para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, controle nuestras vidas, nos lleve a donde Él quiere llevarnos, a veces a las pruebas. Aquí fue Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser probado al desierto. ¿Y qué hizo Jesús? Pues llegó victorioso. Y cuando vienen las pruebas a tu vida y sales victorioso, pues ya vas a salir más lleno del Espíritu Santo, más lleno del poder del Espíritu de Dios. Amén. Moisés se tuvo que ir 40 años para ser probado. Si él ya quería servir al Señor, se echó a un egipcio, dijo, pues yo quiero servir a Dios, a mi pueblo, a los hebreos. Y dice que se echó a un egipcio y tuvo que salir por patitas corriendo. Lo corrieron porque no estaba preparado para el servicio. Tuvo que irse 40
años al desierto Moisés. Y cuando regresó, entonces fue cuando tuvo su encuentro con Dios. Ya estaba preparado. El Espíritu Santo lo preparó. A veces van a pasar muchos años, Yo me aventé casi 40 años en los bancos trabajando y con mucha bendición, y en los numeritos y prestando dinero y cobrando dinero para los bancos, ¿verdad? Pero de repente pues ya se me acabaron esos 40 años y pues ahora el Señor, hay que servir al Señor. Es el tiempo de servir al Señor. Gloria a Dios. ¿Voy bien? ¿Le sigo, hermanos, o ahí le dejamos? ¿Ya entendimos la palabra? ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Bueno, vamos a seguirle. Ya vamos a terminar. Los discípulos de Cristo, por ejemplo, cuando caminaron con Cristo, ellos recibieron autoridad en el nombre de Jesús. El Señor los mandó de dos en dos a predicar. A 70 discípulos, dice, de dos en dos fueron a predicar. Y regresaron bien contentos. Dijeron: Señor, en tu nombre aún los demonios nos obedecen. ¿Por qué? Porque traían autoridad, pero todavía no traían la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura, Cristo nos da la autoridad en su nombre, pero el Espíritu Santo nos va a dar el poder que necesitamos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen el bautismo, la llegada del Espíritu Santo, porque entonces recibirán poder. Jesús te da autoridad, el Espíritu Santo nos va a dar poder. El Espíritu Santo nos da poder en nuestras vidas, aún para vivir la vida cristiana, para ser llenos. Mire, el ser llenos del Espíritu Santo no es de que venga el Espíritu Santo y como en las gasolineras, ¿verdad? Que ¿cuánto le echo de la Magna o de la Premium? ¿Cuánto la mitad o lleno? No, pues llénamelo. Entonces pensamos que el Espíritu Santo viene con nosotros y nos echa, ¿verdad? Acá tenemos el hoyito acá atrás y nos echa ahí la gasolina, ¿no? Y lleno patrón, pues sí, llénelo. No se trata de eso. ¿Sí? No es de que llegue el Espíritu Santo y llene un vaso, ¿verdad? Bueno, aquí no tengo un vaso, pero que llene de agua el vaso. Más bien, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo es cuánto control tiene el Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto control tiene el Espíritu Santo en tu vida? Amén. Es necesario morir al yo para ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario negarnos a nosotros mismos, como Jesús nos enseñó. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes que negarte al mundo, a la vergüenza que te da seguir a Cristo. Amén. Te da mucha vergüenza seguir a Cristo. Pues para seguir a Cristo tienes que negarte a ti mismo. Igual al Espíritu Santo, para ser lleno, tienes que llenarte, tienes que negarte a ti mismo. Repito, Jesús le cedió el control, por eso hizo grandes milagros Jesús, porque ya era controlado, guiado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es para la fiesta ni para el show, que a veces eso hacen mal los predicadores y a veces el enemigo se mete ahí. No es para la fiesta ni para el show. Fíjense lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve? La llenura del Espíritu Santo es como está escrito en Lucas 4, 18, 19. Vamos a ver Lucas 4, 18 y 19. La llenura del Espíritu Santo dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí. Así comenzó su ministerio Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Amén. La llenura del Espíritu Santo no es para la fiesta, es para liberar endemoniados, ojo, para controlarnos a nosotros mismos, amén. Gloria a Dios, ojo, para controlarnos a nosotros mismos, para sanar enfermos, para trastornar a Satanás. Esteban, ¿qué estaba haciendo? Estaba trastornando a Satanás. Por eso crujían los demonios, los dientes en contra de él. Los religiosos eran los demonios. Era una guerra espiritual terrible, tremenda, que había ahí. Pero fue victorioso, porque ese es el nombre. Eso significa el nombre de Esteban. Fue victorioso. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para liberar a los oprimidos, para ayudar a los que están oprimidos, para dar buenas nuevas a los pobres, sobre todo a los pobres en espíritu, a los pobres que necesitan de Cristo. Amén. La primera bienaventuranza de nuestro Señor Jesús en el sermón del monte fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea que la llenura del Espíritu Santo es para servir a Dios, es para servir al prójimo, para servir, y con esto termino. Para verdaderamente servir a Dios necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Muchos quieren servir a Dios sin el Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué enseñamos? Pues enseñamos religión. La gente aprende religión. Se le hace difícil vivir una vida religiosa, porque vivir una vida religiosa es como vivir en la carne. Los religiosos quieren vivir en su carne religiosa, nada más. No quieren compromiso. Una persona sin el Espíritu Santo, sin Dios en su vida, con solo religión en su vida, pues nada más vive en la religión, sin el poder de Dios, sin la fuerza de Dios en su vida, sin la llenura de Dios en su vida. Se está perdiendo todas las recompensas que Dios tiene para ti. Es más, ni la salvación tiene, porque tiene religión pero no tiene salvación, como muchos religiosos. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Qué importante es ser llenos del Espíritu Santo. Hay religiones que han desechado al Espíritu Santo. Dicen, no, el Espíritu Santo es nada más un poder ahí, cualquier cosa. O sea, hacen menos al Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Que es una persona, que es Dios mismo. Pues los entrega a una doctrina de error y se pierden. No tienen salvación, porque ni tienen a Cristo, ni tienen el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Yo quiero terminar este tiempo pues orando, que seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya dimos el ejemplo de Esteban, este gran hombre de Dios, este primer mártir de la Biblia, Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y así el Señor quiere que seamos llenos. Sed llenos, escribió el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Digan, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor: Espíritu Santo, llénanos. Aleluya, tú vas a caer, yo sé, Espíritu Santo, aún ahí en las redes, en las casas donde estamos llegando. Espíritu Santo, ven, desciende. Aleluya, desciende y llena a los que están en esos lugares, en esas casas. En el nombre de Jesús, llena sus vidas con tu poder, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muévete con poder en los corazones, Espíritu Santo. Toca
corazones, aún los corazones más duros, Espíritu Santo, tú puedes tocarlos. En el nombre de Jesús queremos ser llenos. Llénanos, Espíritu Santo, en esta hora. Llena tu iglesia, llena, Jesucristo gobierna. Espíritu Santo, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Paracletos, Consolador. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven, desciende, guíanos, llénanos más y más de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, redarguye nuestros corazones. Perdónanos si te hemos entristecido. Perdónanos si no hemos alimentado, si no hemos avivado ese fuego que hay en nosotros, que eres tú, Espíritu Santo, que te tenemos ahí restringido. Perdónanos, Espíritu Santo. Pedimos perdón en esta hora. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú nos llenas en esta hora. En el nombre de Jesús lo confesamos, lo declaramos, lo recibimos. Recibe ahí en tu casa, recibe ahí en tu hogar, recibe ahí con tu familia la llenura del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por aprender más de ti, Espíritu Santo. Queremos más y más de ti, Espíritu de Dios. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sienten, iglesia, amigos? ¿Bendecidos? ¿Recibimos bendición? Gloria a Dios. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Gracias al Señor por su palabra. Gracias por este tiempo en el cual hemos convivido. El tiempo, repito, se va rápido. Gracias. Yo quiero bendecirles. Quiero agradecerles. Vamos a terminar ya nuestra reunión en vivo. Con la iglesia vamos a seguir en nuestra reunión con la conclusión. Y pues yo quiero despedirme de ustedes, agradecerles que nos hayan acompañado, iglesia. Gracias, Dios los bendiga. Los queremos ver nuevamente. Tenemos una reunión de oración el miércoles, un curso Camino al Apocalipsis los viernes a las 8 y tenemos también las reuniones a las 10 de la mañana los domingos. Pues que Dios les bendiga. Shalom, Maranata, Cristo viene. Y sobre todo seamos llenos, sé lleno del Espíritu Santo. Es la invitación que el Espíritu Santo te hace a ti el día de hoy. Pues bendiciones, la paz de Cristo, les mando un abrazo. Amén.